Hola amigos de Latinoamérica, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente estamos aquí con las entrevistas al doctor Eddie Monge. Soy David Butch desde Buenos Aires, Argentina. Sé que muchas personas estuvieron solicitando, ¿no? Bueno, ¿cuándo vuelven las entrevistas? Sabemos que ahora el doctor Eddie Monge estuvo haciendo muchos video podcasts que son muy buenos, son geniales. Y ahora vamos a estar con un tema muy interesante, pero en este caso vamos a hacer una entrevista al amigo de todos nosotros, de todos ustedes, de toda América Latina, el doctor Eddie Monge. Eddie, ¿cómo te encuentras tanto tiempo? Hola David, ¿cómo estás? Un abrazo allá hasta Buenos Aires y por supuesto a todos ustedes que ya me conocen porque la mayoría escuchan mis entrevistas, mis programas, mis conferencias, son seguidores míos, mis libros, mis podcasts, mis videopodcasts, a todos ustedes un abrazo enorme donde quiera que se encuentren en Latinoamérica y muy pronto en Europa. Eddie, nos estuvieron contando en las redes sociales, nos preguntando de que vas a estar en Estados Unidos. Contanos un poquito, porque bueno, hay personas allá que también quieren visitarte. ¿Cómo es tu gira por Estados Unidos? Mira, voy a estar, sí, estamos para diciembre planificando ya una gira importante donde me invitaron, ¿no? Porque dentro de poco San Marino New Covenant Medical Center va a estar en Estados Unidos también y me invitaron a precisamente a platicar sobre la clínica, sobre los servicios que damos y precisamente también hablar sobre los temas de básicamente de cerebrovasculares en los lugares que vamos a estar tocando es Filadelfia, New Jersey, Nueva York y New Orleans. Vamos a estar en 4 puntos en Estados Unidos, de ahí todos reunidos con gente que me conocen, que quieren consultarme y que por supuesto están muy interesados en que las conferencias se lleven allá directamente, que ya no solo las mandemos por video, David, que es un éxito los videos, sino que lleguemos allá y las demos allá directamente con médicos, colegas y con gente que está interesada en que estas videoconferencias y estas conferencias presenciales las demos por allá ya de manera física con amigos en Estados Unidos. Así que muy pronto vamos a estar anunciando esta gira importante en Estados Unidos. Muy pendientes, gente linda de allá de Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, y por supuesto con nacionales guatemaltecos que viven por allá, que se esfuerzan luchando y trabajando día a día. Abrazo partido. A ellos un abrazo enorme desde acá, desde Guatemala hasta Estados Unidos. Mis videos, mis videopodcasts, mis podcasts son de acceso virtual gratuito. O sea, es una contribución. Tú lo dijiste una vez en un flyer, es un legado. ¿Qué es un legado? Es algo que dejas a las personas que no es dinero, no es herencia, sino que es algo valioso que va a servir para toda la vida, para todos los jóvenes, bueno, y gente en general que nos está viendo, la gente de a pie, como decimos en Latinoamérica, David, gente de a pie, que es la que nos interesa y que ven estos videos interesantes. Para ellos, un abrazo y recuerden, todo esto es de acceso virtual gratuito para todos. Convengamos, convengamos entonces remarcar que ahí en tu canal de Vimeo y en tu canal de YouTube están todas las entrevistas, todos los video podcasts o los podcasts realizados y ahí que uno puede acceder de todos los temas, no sé, hay por lo menos una veintena, treintena, no sé, 50 videos de entrevistas que hayas tenido. Y este Hemos también fue llegado a muy casi solicitado. 300, David, casi 300 videos ya, Epa, sí, con bastante. entrevistas diferentes, con videopodcasts diferentes, y los que quieran entrar a mi canal, después se los vamos a recordar, David, vamos a recordarles después de esta valiosa entrevista lo que tú estás diciendo, dónde pueden entrar y suscribirse, y por supuesto, importantísimo, compartirlos, porque no hay nada más lindo y nada más interesante e importante que compartir el conocimiento. Creo Excelente. que esto es algo que debe hacerse, es un legado que dejamos y el que lo comparte tiene el doble de mérito por hacerlo.
Entremos entonces de materia a esta entrevista. Tengo que preguntarte acerca de qué es esto de la insuficiencia cerebrovascular, pero la primera pregunta es que nos cuentes acerca de los vasos sanguíneos. ¿Qué tenés para contarnos al respecto, por favor? ¿Qué son los vasos sanguíneos cerebrales? Esto es muy importante porque los vasos sanguíneos representan el transporte de oxígeno hacia el cerebro, el transporte de glucosa hacia el cerebro, el transporte de oligoelementos. ¿Qué son los oligoelementos? Nutrientes importantes para el cerebro y de vitaminas, minerales y todo lo demás que necesita el cerebro. ¿Quién lo transporta? La sangre. ¿A través de qué? De los vasos sanguíneos, que los vasos no solo son, los vasos muchas veces se confunden las personas con vasos de tomar agua, no. Los vasos son las pequeñas arterias y los pequeños vasitos, las pequeñas venitas que tenemos en el cerebro, que son casi del tamaño de una mina de un bolígrafo, a veces hasta más chiquitas, y a esas arteriolas, que ese es su nombre médico, muchas veces les hemos llamado también en medicina vasos sanguíneos arteriales y vasos sanguíneos venosos. A eso se refiere básicamente el término de vasos sanguíneos, es lo que básicamente ayuda a transportar la sangre y a regresarla. Sabemos que el corazón la manda al cerebro, ¿sí? Y el cerebro la vuelve a enviar al corazón para distribuirla al resto del cuerpo. Esos vasitos arteriales que son de mínimo calibre, que son pequeños vasos, pequeñas arteriolas, son los encargados de prácticamente mantener nuestro cerebro como en alerta, en estado de alerta, que nos mantengamos bien. Son transportadores del combustible básico, que yo diría que los combustibles básicos son el oxígeno y la neurona. Y si se acuerdan, esta es una pregunta de cuarto primaria. ¿La hemoglobina qué transporta? Los que se acuerdan de las clases de cuarto primaria, o que son casi seguro que en todos los países, la hemoglobina transporta el oxígeno y el oxígeno va directamente relacionado con la sangre. Entonces, este es un concepto sencillo porque me gusta explicarlo de manera sencilla para que ustedes lo vayan comprendiendo. Te hago una consultita porque la verdad que está bueno hacer preguntas que la gente habla y comenta habitualmente, ¿no? Esto acerca del mito de que también los vasos sanguíneos en el cerebro funcionan como un radiador. ¿Es así o no? ¿Cómo lo ves? Sí, porque también transportan agua. Digamos que sí, en parte hay mucho de razón en esto porque recuérdate que ¿qué transporta también la sangre? ¿Qué lleva la sangre? Lleva H2O, oxígeno. Y el oxígeno o agua y dos partículas de agua y dos de oxígeno van a conformar también agua. En la sangre hay agua, plasma, suero, oligoelementos, oxígeno y todos estos componentes son nutrientes para el cerebro. Cuando esto falta, el cerebro comienza a enfermarse y ahí viene lo que me vas a preguntar de seguro en la siguiente pregunta: ¿cómo se van a enfermar estos vasos cerebrales? ¿Cómo se van a ir enfermando y por qué se van a enfermar? Por eso es que es tan importante los vasos sanguíneos cerebrales y de todo el cuerpo, pero en este caso nos atañen los cerebrales porque es mi campo, porque son transportadores de nutrientes al cerebro y por ende van a mantener las neuronas en buen estado con la producción de las suficientes neurotransmisores y van a hacernos que nos sintamos, o van a hacer que nos sintamos bien. Es decir, va a ser el sustrato del cerebro, el sustrato de la neurona, habiendo combustible, que yo le llamo el combustible de la neurona, que es la glucosa y el oxígeno, que son los principales. Ahí podemos tener un cerebro sano. Y Eddie, cuando nos estamos refiriendo a insuficiencia cerebrovascular, ¿a qué nos referimos? Uno de pronto pensaba que insuficiencia solamente tenía en el corazón, pero esto para muchas personas es novedoso. Contanos un poco al respecto. Sí, mira, mira, como dicen ustedes en Argentina. Y aquí nos extendemos bastante porque yo sé que hay mucha gente de Colombia, de Argentina que ve esto y de Guate que nos tratamos de vos. Lo cierto es que estos vasitos, estas arteriolas, estos vasos sanguíneos, con el correr del tiempo, la edad, las enfermedades, el colesterol, la diabetes, la hipertensión, comienzan a
inflamarse. Estos vasitos, igual que todos los del cuerpo, comienzan a inflamarse y comienza a salir una placa ahí. Esa placa que comienza a formarse, digámoslo así, o esa zona de inflamación que va a dar en las arterias, comienza que está conformada por colesterol, triglicéridos, calcio, glucosa, fibrina. Eso se comienza a formar. Aquí en la fotografía estamos viendo cómo un vaso se enferma. Esos vasitos enfermos comienzan a obstruirse, queridos amigos. Y cuando comienzan a obstruirse, ¿qué sucede? Ya no hay paso de la sangre. Y al no haber paso de la sangre, que es el mayor distribuidor de nutrientes en el cerebro se queda sin ladrillos, digámoslo así, una fábrica que ha estado trabajando durante muchos años con suficiente material, de repente se queda sin la materia prima y entonces las neuronas ya no producen los suficientes componentes importantes en el cerebro y las neuronas se van deteriorando. Entonces esos vasos arteriales, esos vasos sanguíneos comienzan a formar inflamación y esa inflamación nosotros en medicina le llamamos ateroesclerosis. También algunos le llaman microangiopatías. En algunos términos médicos, cuando ya se ha extendido lo demasiado. Y por otro lado, también, ya en términos generales, cuando sucede en todo el cerebro, le llamamos insuficiencia cerebrovascular. Esto quiere decir que el cerebro ya no está recibiendo la suficiente cantidad de nutrientes, oxígeno, glucosa, oligoelementos, agua, lo que mencionabas, y el cerebro se queda sin nutrientes y comienza a enfermarse. Aquí comienza lo peligroso, lo terrible, donde ya entramos los especialistas del sistema nervioso. Aquí intervenimos una serie de especialistas porque ya vamos a comenzar a ver cambios en el cuerpo, donde tu cerebro, obviamente esas arteriolas ya no funcionan. Hay una forma de calcular el riesgo vascular, el riesgo de sufrir insuficiencia cerebrovascular, pero se los voy a mencionar y me lo recuerdas tú, David, al final de la conferencia, donde les voy a mencionar cómo calcular que el riesgo que tenemos vascular, el riesgo de sufrir insuficiencia cerebrovascular. Bueno, Eddie, por favor, y ahora contémosle a la gente acerca de los síntomas. ¿Qué es lo que provoca una insuficiencia cerebrovascular? Y bueno, ¿y cuáles también son los síntomas por el cual uno tiene que acudir con urgencia a un médico? Bueno, los síntomas, la gente llega por eso, porque desafortunadamente no nos llega la gente cuando está sana, David, nos llega la gente ya enferma. Por eso te dije que hay una forma de calcular el riesgo y antes de eso tenemos que cuidarnos. No hay mejor curación que la prevención. Los síntomas van a ser, por lo que nos buscan las personas, hay mucha fatiga física, dolor de cabeza, migraña, visión borrosa, zumbido de oídos, temblor en el cuerpo, fatiga de las piernas, cansancio de las piernas y de las manos, adormecimiento de las piernas desde las plantas de los pies, adormecimiento de las manos, dolor intenso en la parte del cuello, hombros, espalda y la nuca, que es la parte de las vértebras. Puede haber mareos, puede haber vértigos y en el peor de los casos síncopes, que ya el síncope, recordemos, es un desmayo. El síncope en medicina, a veces la gente no lo entiende mucho, pero síncope es desmayarse uno sin razón, y esto le puede pasar al paciente que ya tiene insuficiencia cerebrovascular severa. La hay leve, moderada, severa y grave, y cuando ya es grave, obviamente ya estamos prácticamente frente a una lesión de pequeño vaso o puede extenderse a una lesión de gran vaso, que ahí ya va a suceder un accidente cerebrovascular en curso, y también podemos tener la sorpresa de un accidente cerebrovascular transitorio que se da transitoriamente, pero que si no lo abordamos, el paciente puede tener consecuencias graves. Así que en este momento hay que buscar ayuda. Cuando usted siente todos los síntomas que mencioné, son síntomas de alerta en casa y debemos acudir de inmediato con un especialista a hacernos exámenes. Los exámenes no son por gusto. Los estudios o test del cerebro van a ser obligatorios, mandatorios. Todos los especialistas hacemos estudios. ¿Por qué? Porque es la forma como determinamos qué problemas hay en el cerebro. Entonces no va a ser
infrecuente que su médico especialista, el que usted consulte, le vaya a decir, bueno, hombre, tiene que hacerse una tomografía, tiene que hacerse una resonancia, tiene que hacerse un mapeo, un Doppler carotídeo, un Doppler transcraneal, una ecografía tiroidea, exámenes de sangre completos, un chequeo completo porque su médico quiere chequearlo y el médico, obviamente, que trabaja bien, sabe que tiene que hacer estudios para darle calidad a su paciente. Así que los estudios no están de más. Hay personas a veces que llegan conmigo y David y que me preguntan, doctor, ¿son necesarios los estudios? O usted con su experiencia, doctor, ¿puede obviar los estudios o no hacerlos? La respuesta es no se puede. Por muy experimentado que sea uno, queridos amigos, aunque uno esté en Houston, en el Memorial, uh, en Clínica Mayo, o donde quieran ustedes, para poner un nombre, todos ahí van a hacerle estudios porque es la mejor forma de poder determinar qué pasa y frente a qué estamos. Hay algo que la gente le gusta mucho, porque es lo que la gente cuenta mucho en las redes sociales, y es que siempre traes la última novedad con referido al tratamiento. En este caso, que podemos contarle a la gente acerca de los últimos tratamientos sobre insuficiencia cerebrovascular. Sí, gracias, David. Lo que pasa es que yo viajo mucho, como tú sabes, me comunico con muchos especialistas a nivel del mundo, que tengo muchos amigos, leo mucho, voy a congresos, viajo y lo que tengo duda, tengo conexión con clínicas en Estados Unidos, en Europa y en muchos países. Y esto me ha ayudado a poder traer a Guatemala y a Centroamérica algo de lo mejor en la tecnología que tenemos. Y evidentemente estamos trabajando ahorita en pacientes con insuficiencia cerebrovascular, medicamentos justamente de básicamente vasodilatadores, oxigenantes, activadores neuronales. Estamos trabajando con medicamentos intravenosos y estamos ayudando al paciente también con la prevención. Y aquí es donde entra lo que les iba a decir. ¿Cómo podemos hacer para saber que el paciente puede tener un riesgo tanto cardíaco como cerebral? Hay un índice que se llama índice ateromatoso. Ese índice ateromatoso nos va a dar el riesgo que tenemos todos, tanto tú allá en Argentina, David, la gente que nos está escuchando en diferentes lugares del mundo, con este índice ateromatoso, nosotros podemos saber qué riesgo tenemos. Y este índice ateromatoso no es muy difícil de sacar. Necesitamos hacer pruebas de triglicéridos, en el paciente, pruebas de colesterol. Los triglicéridos no son tan peligrosos como creemos. No son realmente lo peligroso. Los peligrosos son otras sustancias que cuando ustedes consulten conmigo y quieran saber sobre el índice ateromatoso, que yo les puedo contestar vía correo o por consulta, les puede ayudar muchísimo a saber cuál es el riesgo que tenemos cada uno de nosotros de poder padecer más adelante, a los 30, a los 40, a los 50 o más allá, poder saber si estamos en riesgo o no estamos. Esto ya se puede determinar, David. Es muy importante, ya lo podemos determinar. Y esto para mí es como la mejor curación, el poder prevenir al paciente y poderle decir, mire, su riesgo es este, comience a cuidarse, comience a hacer ejercicios, baje el cigarrillo, deje el alcohol, haga una vida con mayor alimentación y mejor calidad en su alimentación, viva sin estrés, un poquito difícil, pero lo podemos conseguir. Y por supuesto, si tenemos herencia, tratar de buscar los factores hereditarios y criptogenéticos que nos pueden afectar. El tratamiento es sumamente sencillo. Estamos usando activadores neuronales, regeneradores neuronales y estamos usando en muchos casos también oxigenantes cerebrales intravenosos. Lo hacemos a través de venoclisis, que es un procedimiento muy sencillo en donde mejoramos la calidad de vida del paciente. Pero es muy importante, algunos casos solo podemos ofrecerles un control. Por eso es bueno que el paciente se haga chequeos por lo menos cada 6 meses para saber el riesgo y el índice ateromatoso que puede tener y con eso poder llegar a un tratamiento o si no evitar que lleguemos a un tratamiento más complicado en donde podemos tener
el riesgo de que el paciente sufra un ACV delicado en grandes vasos. Hay una frase que vos mencionas muy seguido y es importante concientizar en esa frase, ¿no? Para el cerebro no existe el mañana y eso es algo importante que podamos de pronto contactarte con urgencia si se sabe acerca de algunos de estos síntomas. ¿Dónde la gente te contacta, Eddie querido, por favor? Pueden contactarme en mis redes, aquí está ya lo que les había prometido, ahí están mis correos electrónicos, números de WhatsApp para que ustedes nos escriban, Instagram y por supuesto aquí en YouTube y Vimeo. Entonces, contáctenos y algo muy importante, querido amigo, comparta este temita de insuficiencia cerebrovascular con sus seres queridos, con sus amigos, compártanlos, que eso es importante porque no hay mayor legado que compartir el conocimiento. Y por otro lado, suscríbanse a mi canal para recibir más videos valiosos de estos interesantes temas familiares de neurociencias. Sumado a todo esto, también si desean que hagamos una entrevista puntual con algún tema en específico al doctor Eddie Monge, puede escribir en las redes sociales del doctor y solicitar esa información. Y con gusto vamos a estar haciendo una entrevista para todos ustedes. ¿Listo, doctor? Se nos acabó el tiempo, Eddie querido. Saluda a su público. Buenísimo. Me despido deseándoles que tengan mucha salud y por supuesto nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.